preguntar qué pasa con la economía. También el presidente del Banco Valores, que es Juan Napoli, que Nobleza Obliga es una persona que está cerca de la Libertad Avanza. Juan, ¿qué haces? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? Trazame un horizonte para los que no entendemos nada de cómo abrió la bolsa, los títulos y el mercado. Bueno, la bolsa y el mercado abrió como tenía que abrir, ¿no? Totalmente previsible y esperado. Lo inesperado es el resultado de la elección. Había como un cierto consenso que hasta 5 puntos de caída para el gobierno era un resultado que era amigable, por así decirlo, con el mercado, un resultado de estas características aplastante y con un gran ganador que es el gobernador de la provincia. Digamos, todo lo que es muy bueno para el gobernador es muy malo para los mercados, ¿no? No nos olvidemos que muchas de sus decisiones están siendo observadas por la justicia americana, como Sí. lo que se decidió sobre el cupón del PBI, YPF y demás, con lo cual era más que claro que iba a haber una huida despavorida de inversores del exterior. Yo esto lo puse, no lo digo ahora, lo puse a las 4 o 5 de la mañana en mi cuenta de X. Y también la semana pasada, ante una consulta que lo levantó Infobae, yo dije, son 2 mangos en esa expresión la intervención del Tesoro, porque vos tenías 1.700 millones para intervenir y un día, en unas semanas como estas, es muy poca plata. Yo creo que la clave pasa por la decisión del equipo económico de cómo sostener el precio del dólar en el techo de la banda, ¿no? Que estamos en el techo, ¿no, Juan? Porque Sí, estamos en el techo. ahora en este momento es 1460 y creo que está ahí el techo. Sí, y si no estás muy cerquita. Por eso te digo, la clave va a pasar como en estas 7 semanas, que van a ser muy intensas y de mucha volatilidad, qué decisión va a tomar el equipo. Porque claramente tiene poder de fuego, digamos, pero también son dólares que tendría que usar del Fondo Monetario y eso te podría traer algún tipo de dudas, pero tiene más de 20.000 millones como poder de fuego. Hay que ver, por eso te digo qué decisión toma, pero era más que previsible, por lo menos, el arranque de los mercados de la forma que lo están haciendo. Sí, vos que sos un hombre cercano a la Libertad Avanza, si te llamara, no sé si te llamó, pero si te llamara Milei, él dijo hay que hacer correcciones, corregir los errores. ¿Qué le dirías? Que sí, que tiene razón. Siempre. A ver, yo quiero resaltar que lo escuché ayer y me pareció muy, muy atinado su discurso, porque lo primero que hizo fue reconocer los errores, arengar a la tropa a seguir trabajando. Me pareció fantástico verlo al lado de él a Santiago. De hecho, también puse yo otro tuit que decía pibe a la cancha, y me parece que desconozco digamos, la intimidad, pero me parece que es un tipo brillante y que tiene que estar cerca de él y que probablemente no tuvo los lugares que él quería en las listas, ¿no? Bueno, Juan, gracias. Te vamos a molestar durante la jornada. Cuando quieras, un Dale, abrazo. gracias. Hay más información urgente en A24. Urgente en A24, la imagen en vivo, reunión de gabinete en Casa Rosada. Profe. Sí, reunión de gabinete en este momento con algunas características particulares. Hay 2 ministros que está confirmado que no están. Uno es Luis Caputo, el ministro de Economía. Epa. Se presume que Luis Caputo podría estar en una reunión de gabinete. Hay 2 convocadas para hoy. Hay otra para las 16:30, perdón. Y podría estar en esa reunión. ¿Qué es lo que dicen en la Casa Rosada en este momento? Que el presidente quiere hablar casi personalmente con cada uno de sus ministros, independientemente de la reunión de gabinete. Caputo no está, tampoco está Bullrich. En el caso de Bullrich, me decían recién desde la Casa Rosada, hay una explicación que es que tenía una reunión previa del Consejo de Seguridad y esto ya estaba pactado. En el caso de Caputo no hay mucha explicación de por qué el ministro de Economía no está presente en la reunión. La verdad que es raro que el ministro de Economía no esté presente en la primera reunión post-derrota electoral, ¿no? Insisto, se dice que podría estar en la segunda reunión que está convocada para hoy de gabinete. En este momento no está. Si vos me preguntás, tampoco estuvo en el acto de cierre, tampoco estuvo en los últimos 3 actos de la Libertad Avanza. Sí. Ni del cierre de campaña, ni los 2 actos anteriores. Bueno, vamos a ver qué
Tengo montones de mensajes, gracias. Buki dice, hace meses que se lo digo a mi entorno, muy pituca la macroeconomía, pero a mí me cachetea la micro. Claro, es lo que está pasando. Sí. Decí la verdad, a Napoli lo rajó Karina Milei, por eso festeja que esté Santiago Caputo. Pues la interna del gobierno. Bueno, Es la interna del gobierno. autoinfligido, digo, me parece que los enormes ¿Se acuerdan que problemas... Napoli era el candidato a senador? Sí, exacto. Y Que- lo sacan, y parece que ahí había un entuerto con Karina Milei. Sí. No sé, acá me dice Juan, un televidente. La gran pregunta es si en este planteo de autocrítica que realizó el presidente de la Nación, Javier Milei, ayer, la autocrítica va a llegar a donde tiene que llegar, que es posiblemente a su propia hermana. Es un poco lo que yo le planteaba a Antonio cuando decíamos. A mí me pareció interesante el discurso. Primero, nobleza obliga, Sí. que el presidente fuera, Sí. que pusiera la cara, que se subiera al escenario. Que dijera, hay que hacer- bajó un Bajó, par de decibeles bajó. en el tono. El punto es que el brete que tienen es que si el error es político, la política es él mismo, porque es Karina, que Bueno. es él. Sí, sí, sí. No es que vos no sos parte de la política o no sos responsable de la política que no se construyó, no se hizo en esta campaña. Bueno, hay que ver hasta dónde llega la autocrítica. Porque no me van a decir que alcanza con que no le dé un abrazo, solo la manita a Martín Menem. Digo, aparte lo otro, ¿alguien me puede explicar qué hacía el ministro de Salud a la derecha del presidente? El hombre de la no auditoría. De los silencios. ¿Qué hacía ahí? La no auditoría de los medicamentos, el tema de discapacidad, el tema fentanilo. Sí. Y al lado Santiago Caputo, que también lo voy a rescatar, que haya ido ahí. Pues Sí. podría quedarse en su casa haciendo, frotándose las Sí. manos, diciendo... No, me dice Gustavo, frotándose las manos diciendo, ¿vieron? Porque, a ver, para nuestro público que no tiene por qué estar enfermito como Lucía Salinas o como el profesor Rabanal, que están todo el tiempo en la cuestión política. Había dos líneas. Sí. La de Santiago Caputo decía, hagamos alianza, no es el momento, no nos cortemos solos. Y la posición Karina Milei, todo es violeta como a mí me gusta. Bueno, no funcionó. No estaría No funcionándole. funcionó. No funcionó y un poco la gestión de Javier Milei durante los últimos meses estuvo signada por esa interna, la de Santiago Caputo, su hombre de confianza, asesor, y la de su hermana, que además es secretaria general de la presidencia, que después quedó envuelta en esta causa por presuntos hechos de corrupción. Digo, si hay algo de política para rever, insisto, ¿va a llegar el presidente de la Nación a esa primera línea, que es la que para un Claro. lado o para el otro define la estrategia política? Son muy malos los números económicos, profe. Son muy malos. Si querés, volvamos, por favor, a revisar. Ahí tenemos la pantalla de los ADRs. Déjenlo ahí, déjenlo como están. Miren, ahí tienen. 21% de caída, 19%, 21,55. ¿Cuánto? 21. 20, Horror. o sea, promedio 20, Transportadora 21. de Gas del Sur, 21,43. Los bancos están prácticamente casi todos en una caída promedio del 20%. 21,55 Grupo Financiero Avalicia. El Supervil está cayendo casi 19%, más del 20% el BBVA. Telecom. YPF está cayendo 17,75%. Telecom estamos en 9,79%. Caen las energéticas, Sí. todas, los bancos todos. Y Profe. estamos, te diría que el promedio es 20%. Es histórico esto, Luis, ¿eh? Sí, Al diablo. Es histórico. sí. A ver, vos me decís que es histórico, ¿no? Me imagino que tiene que ver con la cantidad de números, pero todos sabíamos que hoy nos íbamos a despertar con esto. Todos sabíamos que nos íbamos a despertar. No, ya anoche, a ver, en el Sí, pre-market ya anoche había caídas de 15, 16, 17%. El tema es, en algún momento el mercado se estabiliza, asume el golpe y se estabiliza. Ya han pasado una hora de operaciones y la caída Sí, pará. sigue acelerándose. ¿Está bien lo que leo ahí? 1.200 el riesgo país. Sí. Maxi, ¿podemos volver a poner los bonos? Porque para explicar por qué el riesgo país está acercándose a 1.200, aunque en algunos lugares no lo tenés publicado todavía, porque hay que actualizar el impacto de esto que vamos a ver ahora. En la hamburguesa arriba, la pestaña de bonos. Para que la gente que no entiende, ¿cómo se calcula el riesgo país? El riesgo país es el diferencial entre la tasa de interés que paga un bono tuyo y la tasa de interés que paga
los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Cuando tus bonos caen más, ese diferencial se hace más grande y sube el riesgo país. Es la sobretasa que te cobra el mundo. Ahí lo tenés, mira Luis, mira los bonos. 10,7, 10,7, 16,31. El AL30, 4,10 es el que menos se está cayendo en este momento. Pero el AL30 en dólares está cayendo 8,28. Tenés bonos bajando 15%, 16%. Por eso es que se explica que esta caída en los bonos, caen los bonos y sube la tasa. Sí, claro. Esta sobretasa se hace más grande y sube el riesgo país. ¿Cuántos días podemos tener de estos números? Muy difícil. Y es difícil saberlo. Muy difícil porque nosotros sabemos que todo esto genera un impacto en los precios. ¿Cuándo es el índice de precios al consumidor? Miércoles. Sí, acá te diría... Es viejísimo. Sí. Sí, porque... Sí. Hay un tema aquí, ya que mencionaste la palabra miércoles, yo te diría que si hay un día de esta semana que hay que mirarlo, pero muy de cerca, y donde está puesto todo el foco del mercado, es en el miércoles. ¿Por qué? Porque el miércoles el gobierno tiene otro vencimiento de deuda. Bueno. El miércoles el gobierno tiene que salir a hacer una colocación y a buscar que le renueven vencimiento de deuda. Y ahí es donde el mercado te va a medir. ¿Cómo mira Estados Unidos esto hoy? Nos estamos tratando de comunicar con Ronen Schwartz en este momento. ¿Cómo miran? Quiero decirle que venimos de una situación económica propia del gobierno que provocó el parate, incluso el consejo de uno de los bancos de inversiones, de las consultoras más grandes de inversión, que dijeron paremos un poco con la Argentina. Bueno, es muy buena la pregunta de Lucía porque el mercado en Estados Unidos lo que había hecho desde hace un tiempito ya es sacó las manos del teclado y dijo esperemos, digamos, Claro. de las mesas de operación. Esperemos y veamos qué pasa en Argentina. En un horizonte de riesgo y de volatilidad como esta, el mercado lo que hace es se retira. Sí. Y en muchos casos te acelera las caídas, porque dice, salgamos de Argentina hasta que veamos qué pasa. Esto es lo que estuvo sucediendo hasta ahora y el resultado de ayer eso te lo acelera de una manera Seguro. importante. Totalmente. Es decir, volvemos al viejo, ellos, los más jóvenes no se van a acordar, pero vos, Luis, sí. ¿Y por qué? Sí, perdón que tengas esta Tranquilo, referencia, y pero te vas a acordar gracias. mucho. Gracias. Época mesozoica, época moderna. No, Pero claro. de la época de Menem, ¿y por qué un plomero o un carpintero de California se va a arriesgar a invertir en Argentina? ¿Se Esa acuerdan? era, claro. Y también porque el plomero de Estados Unidos tiene que bancar el desaguisado económico de la Argentina. Exactamente. Eran las viejas expresiones que se ¿Por escuchaban. qué los fondos de inversión, los fondos de retiro en Estados Unidos van a venir a arriesgarse a esto? Y ahí tenés la explicación. Obvio. Estamos tratando de hablar con Ronen Schwartz y también estamos esperándolo a Sergio Berenstein sobre este tema. No hay, después del discurso del presidente de la Nación, no hay anunciado ningún otro mensaje ni nada, ni del Ministerio de Economía, ni de nada. Dos reuniones de gabinete, una que empezó a las 9 de la mañana y otra a las 16:30, es lo que está convocado hasta ahora. Profe, conociendo como usted conoce el mundo económico, digamos, ¿cuál es el margen? Porque la verdad es que la demanda, el consumo está muy bajo. ¿Cuál es el margen que tienen las empresas para cubrirse ante esta devaluación que hoy estará en el orden del 8%, de aumentar los precios si el mercado no puede convalidar, pero no puede convalidar por una cuestión de ingresos? Bueno, ese margen se rompió desde hace un tiempito, porque las propias empresas te están diciendo y le dicen a sus proveedores no me suban los precios de los insumos porque yo no puedo subir los precios porque nadie me compra. Milei ha hecho toda una argumentación de cómo controlar los precios de esta manera. Ojo, el mundo también tiene esa regla, ¿no? En Estados Unidos el tema es enfrío la economía para controlar la inflación, porque cuando la gente no compra, la inflación baja. Lo que pasa es que aquí estamos con, si querés que le digo de una manera más colorida, con nuestro índice de necesidad básica pero en ese índice, que en cualquier otro país. Yo veo esto y lo primero que pienso históricamente, como creo que piensa cualquier argentino, es me voy al súper hoy, cobramos el sueldo la primera semana del mes, me voy al súper y me estoqueo antes que me corran el aumento. Pero ese aumento puede correr o dada No hay la... margen. Hoy lo decíamos con Antonio, no hay margen en un mercado deprimidísimo como el que tenemos. O sea, ¿qué margen tenemos de seguir aumentando producto de